La Secretaría de Cultura, a través del Archivo General del Estado de Tabasco, agradece su presencia en las actividades conmemorativas del 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Para ello, hemos organizado una serie de conferencias relacionadas con este proceso histórico y en especial hemos invitado a Miriam Zareini López León, quien es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y quien además se ha formado también en el ámbito literario por la Escuela de Escritores José Gorostiza. López León ha colaborado en algunos números de la revista cultural impresa Signos de la Universidad Popular de la Chontalpa y en el sitio web Punto de Reunión, donde ha publicado algunas reseñas. Ha participado en diversas lecturas organizadas a nivel local para fomentar la lectura y difusión de escritores. Entre estos, el Festival Palabra en el Mundo y Feria Universitaria del Libro de Tabasco Internacional. También ha tenido la oportunidad de presentar ponencias en diversas universidades del país, así como en Bogotá, Colombia y Lima, Perú. Fue integrante del grupo El Jalón Literario, con quienes publica en formato electrónico la obra conjunta Siempre me falta algo, a cargo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y actualmente escribe poesía, género que trabajó en el taller impartido por el poeta ecuatoriano Fernando Nieto Cadena. López León nos disertará la conferencia Mujeres como sujetos históricos, una literatura de la Revolución Mexicana. Adelante, López León, la escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, voy a empezar. Gracias por la invitación. Esta charla se va a titular Mujeres como sujetos históricos, una literatura de la Revolución Mexicana. Porque bueno, hablar de la Revolución Mexicana es hablar de un proceso de cambios y de luchas por ese cambio que también tiene que ver o que también tiene que hablar de los sujetos de la historia, estos sujetos que son los protagonistas, los grandes referentes, los personajes, los líderes, como por ejemplo Porfirio Díaz, conocido como el dictador, que es al que se le derroca, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Pascual Orozco, Venustiano Carranza, entre muchos otros caudillos y revolucionarios. Y bueno, y la mayoría de las fuentes también tiene a centralizar a los protagonistas y que este proceso histórico nacional se resuma solamente a esos líderes y sus actos. Y da la sensación, porque pues así se transmite, que la revolución la hicieron únicamente estos líderes por sí solo, sin ayuda, y se deja de lado pues a los otros sujetos históricos que participan, estos personajes que no son los caudillos principales, pero que acompañan a esos líderes, que contribuyen en menor o mayor medida con sus acciones pues a la causa revolucionaria y a la causa nacional. Pero hay que aclarar que esto no es un problema solo de los sujetos históricos. Esto es un problema discursivo con que se maneja la historia, una historia única y un poco enajenante, mismas pues que los historiadores al paso del tiempo pues hemos ido deconstruyendo. Y pues la reconstrucción literaria del campesino es una reconstrucción de duelo, un desgarramiento de vestiduras ante el cuerpo sacrificado. Esto lo plasma Roger Bartra en La jaula de la melancolía. Bueno, pues es precisamente esta Adelita la que se construye en el imaginario colectivo de la lucha, pues es esa que va a pie, que detrás de los hombres, las que son útiles a la causa porque cocinan, son lavanderas, enfermeras, hacen las labores de la casa en el plano de la revolución, es decir, se traspasa al plano de la lucha. Y bueno, las Adelitas se vuelven una proyección de las mujeres o de las mujeres revolucionarias como un imaginario histórico. Se construye todo un imaginario histórico que va apropiándose un poco de la identidad porque pues no le corresponde, porque muchas tienen un alcance mayor como individuos, como sujetos históricos,
Y bueno, este es en realidad un pensamiento que se fue estructurando y es de corte aspiracionista. Y es precisamente este tipo de literatura la que transmite esa concepción donde se aprecia cómo se encasilla la mujer post-revolución en obras tales como Defenderé a mi Juan, ¿no? Del diario La Nueva Era. Porque, bueno, hay que aclarar que una cosa son las mujeres de la revolución y otra son las mujeres post-revolucionarias. Estas mujeres de las que se les va construyendo este imaginario y estas características se les dota de estas cuestiones que las enajena de la participación que tuvieron. ¿Por qué? Porque así convenía un poco a la causa. Y es precisamente la prensa quien se encarga, pues, de romantizar y hasta un poco satanizar a estas primeras mujeres revolucionarias, porque pues no hay que olvidar que la prensa en esos años y el siglo atrás es el medio pues más cercano y masivo de difusión literaria y pues por ende también funciona como una formadora de lectores y también una extensión cultural de progreso. Y bueno, encontramos en los primeros diarios de esta construcción del imaginario, Defenderé a mi Juan, del diario La Nueva Era. Esto en 1912, es un periodo maderista, ya se encumbra o ahí se empieza el auge del Juan, ¿no? Que es el compañero fiel al que sigue la Adelita. Y también en esta misma línea discursiva de la prensa tenemos junto a su Juan, Carmen Saucedo, heroica soldadera, combatió herida en Ayotzingo, del diario Imparcial en 1913. Y pues ya aquí vemos cómo el Juan, que así se le va a llamar al revolucionario, así como se le llama Adelita, la Adelita tiene su Juan, pues ya se convierte en este motivo que impulsa la causa revolucionaria de las mujeres o a enrolarse en la revolución siguiendo a ese Juan, ¿no? Proporcionándole todo lo que en su hogar les da ya en el plano de la lucha. Luego tenemos Los crímenes del zapatismo, de Antonio Damaso Melgarejo Randolph. Pues es un texto autobiográfico que pues ayudó a este refuerzo de la guerrillera, ¿no? Pero también de una forma ayudó a satanizar a las mujeres, porque él tiene un personaje revolucionario que se llama Pepita Neri, precisamente entre sus memorias. De este personaje pues no se tiene constancia de su existencia y él la describe como una mujer idealizada, pero también malvada, ¿no? Que usa la cuestión corporal, su sensualidad, su cuerpo para seducir a los hombres, ¿no? Entonces la ve de una manera un poco despreciable, porque ya aquí se tocan otros aspectos de la revolución, como el sexo servicio, las mujeres, la prostitución. Entonces él lo pone más o menos así. Y Pepita Neri se convierte en ese medio que sirve más adelante a toda la prensa después de su publicación, a satanizar a las mujeres que no entren dentro del ideal Adelita, ¿no? Entonces, también tenemos después Adelita y las guerrilleras, que aquí vemos también una dualidad, que es esta Adelita es este personaje, y las guerrilleras, es decir, pues cuenta con unas amigas con las que se enrola en la guerrilla y anda combatiendo y anda haciendo el bien, pero también la vemos ya como un sujeto sexualizado, un sujeto que explota su sexualidad y que precisamente no corresponde al ideal de las Adelitas que vemos en las fotografías, ¿no? Y también aquí vemos la imagen de Los crímenes del zapatismo de la primera edición. Luego tenemos Los de abajo de Mariano Azuela y La sombra del caudillo. Bueno, aquí hay que aclarar, aquí hay dos vertientes dentro del análisis histórico.
que ponen a los de abajo como también que encumbra un poco ese personaje de la Adelita romantizada y un poco de la Adelita luego satanizada. Y se encasilla un poco, entra dentro del personaje que, que va encasillándose a la mujer dentro de esta literatura, pero pues no se da así a lo largo de la trama, porque el personaje principal de Mariana Azuela, que es la Pintada, es una mujer que se enrola por casualidad porque llegan uno de los personajes, Demetrio, que es uno de los personajes caudillos, precisamente a una cantina, y ahí se encuentra con la Pintada, ¿no? Entonces, en un primer momento se pinta la Pintada, ahora sí que se pinta la Pintada, de una manera coqueta, de esas mujeres que se dedican a prestar pues sus servicios, ¿no? Entonces se ve cómo seduce al pobre Demetrio. Y ahí empieza la historia de la Pintada, que ya luego se enrola, le gustan estos ideales de los que habla Demetrio y su acompañante. Entonces se enrola en esto, pero luego vemos que la Pintada pues se vuelve una soldadera a lo largo de la historia, y a lo largo de la trama la Pintada va dejando ese estereotipo un poco de la Adelita, y va tomando un verdadero sentido de una soldadera, de una mujer que se enrola y que pelea a la par con Demetrio, que no participa en los deberes de servilismo de las demás mujeres, ¿no? Porque sí hay mujeres que se dedican a esto, pero la Pintada es un parteagua y ella no se dedica a eso. En cambio, hay mujeres dentro de la obra que sí representan pues este ideal, pero la Pintada es uno de los que no. Luego tenemos también dentro de esta vertiente, dentro de estas dos posturas, a La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, con su personaje Rosario, que si bien pues no es una soldadera, sí es una persona que se dedica un poco al servicio administrativo dentro del gobierno, y que sirve como chivata, le dirían algunos, pero que sí sirve como informantes de la causa revolucionaria. Y vemos también cómo ella se convierte, Rosario precisamente, es el deseo del personaje principal, que es Ignacio Aguirre, que es el general, en este caso, pero que ella no cae del todo en los encantos del general Ignacio Aguirre, y pues que su desarrollo lo va teniendo como que por otro lado, ¿no? Un poco desapegado a la causa de las Adelitas, ¿no? Que no es esa Adelita normal de la caudillo, pero que sí sirve, ¿no? Pero que no sale y no encaja, ¿no? Entonces ahí hay dos vertientes de esa mujer revolucionaria, de esa participación de la mujer. Recapitulando, en La sombra del caudillo, también vemos la imagen de las prostitutas de una manera más descarnada, ¿no? O más realista, o que se acerca más a la realidad, como la describe Martín Luis, que son esas mujeres que están en las calles, en las cantinas, a plena luz del día, sin el pudor y en unas condiciones poco favorables, y que hay muchísimas esperando a que bajen o que lleguen los guerrilleros y darle este servicio. Pues aquí vemos también la participación de las mujeres, un poco lo que ya se decía antes, de estas Adelitas que sirven para el desfogue sexual de los caudillos. Y la visión de las mujeres fuera del imaginario colectivo, que son las soldaderas y las soldados, las mujeres que no están sujetas dentro de esta visión, de este imaginario que se fue construyendo alrededor de las Adelitas, y son pues estos sujetos con voluntad para pensar y actuar en pro de ese pensamiento, e ir pues en contra un poco de los designios establecidos, de los designios que ya las encasillaban a ser esa Adelita. Y bueno, pues ya tocamos el de los de abajo de Mariana Azuela, ¿no? Cómo está entre estas dos vertientes con la Pintada. Pero tenemos una obra fundamental, y que es una de las poquísimas mujeres que escriben ese tiempo sobre la revolución,
y que viene siendo como una autobiografía, y estoy hablando de Cartucho, de Nelly Campobello. Son una serie de relatos que ella lo hace desde su visión de niña, porque a ella le toca vivir esa etapa de niña de la revolución, y son cerca de 56 relatos que van desentramando un poco cómo se fue viviendo desde fuera de la revolución, fuera de la lucha, pues precisamente esta lucha interna. Y es interesante porque ella explica y da la visión también de cómo muchas mujeres eran pues raptadas, que no todas las mujeres que estuvieron enroladas en el movimiento revolucionario pues fueron a voluntad propia y no fueron solo por seguir a su marido, sino que en el fondo muchas mujeres fueron raptadas, sacadas de su hogar, muchos llegaban con mucha impunidad a sus casas, las sacaban de su casa, se hacían dueños de su casa, comían, bebían y después se llevaban pues a las mujeres que les apetecía, porque no se iban a llevar como que a la anciana, ¿no? Sino a las mujeres que también les aportaban a la lucha, pero que ya se las llevaban bajo un amaciato, ¿no? Para servirle no solo en el colectivo de las mujeres, en el trabajo que ya realizaban, sino también como propias mujeres, ¿no? Para siendo ellos como una especie de sus maridos. Y es interesante pues esta visión, también esta visión un poco villista, en favor al villismo, ¿no? Que desmiente también un poco después, después post-revolucionario, las historias que se contaban de Francisco Villa, ¿no? Un poco ahí está el contraste. Y luego tenemos a La Negra Angustia de Francisco Roja, pues que también es importante porque la Negra Angustia es parte de estas mujeres que no estaban en un principio metidas en la violencia de la revolución, que la revolución les llegó a ellas, no ellas fueron a la revolución, no, la revolución les llegó. Y vemos también, igual que en Mariano Azuela, el progreso, ¿no? A lo largo de la trama de la Negra Angustias, que en realidad es la coronela Angustias Ferrera, y pues ella va viviendo de poco en poco la violencia en la que se fue enrolando hasta convertirse precisamente en una coronela o en un coronel dentro de las fuerzas revolucionarias. Y luego están ya viniéndonos un poco más a la actualidad, Las Soldaderas de Elena Poniatowska, que es un álbum un poco de corte histórico porque ponen las fotografías y te van dando un poco un contexto de a qué se dedicaban esas mujeres soldaderas y les va reconociendo y les va poniendo cara y rostro, porque eso es importantísimo, ponerle no solo nombre, sino rostro a esas mujeres revolucionarias. Y esta obra es importante no solo para la fotografía o para el archivo histórico fotográfico, sino también para ir conociendo y acercando un poco las historias de estas mujeres, ¿no? E ir reconstruyendo esa visión del imaginario de las Adelitas, ¿no? De ese idílico. Y luego ya más rápido para no encasillarnos tanto, tenemos obras como la de Francisco Rojas, pues ya aquí está. Tenemos las otras obras como Bajo el Fuego, una novela de Luisa Ocampo, que también ella escribe sobre la revolución. También otra mujer que escribe sobre la revolución es Puede que para el otro año, ¿no? Mariana, no, Mondragón, de Magdalena Mondragón, perdón. Y bueno, y así hay otras novelas históricas que van abarcando ese entramado, ¿no? Y pues ese proceso revolucionario del que las mujeres también son partícipes. Y las mujeres revolucionarias, pues, ¿quiénes fueron? Hay que ponerle rostro y nombres, como ya había dicho. Y aquí encontramos a muchas de las que participaron y las que tienen una dimensión quizás dentro de la historia un poco abandonada sus historias, pero dentro de la lucha armada, dentro de lo que fue la revolución, tienen un aspecto y una relevancia importantísimas. Por ejemplo, tenemos a
a Amelia Carmen Robles Avilar, mejor conocido como la coronel del Ejército Zapatista, que es la foto de la derecha. Luego también tenemos a Ángela Jiménez, una soldadera experta en explosivos, que luchó con los villistas y luego se fue con los zapatistas, pero que una mujer en ese momento fuera una experta en explosivo, cuando ya esas tareas, también por el cargo y por el peso que tienen que cargar y poner y hacer todo esto, pues ya te dice mucho. Luego tenemos a Juana Ramona, Juana Ramona Viuda de Flores, también la tigresa. Luego a Petra Herrera, que también fue soldada villista, y la importancia de ella, que a mí me gusta mucho en particular su historia, fue porque después de estar como soldadera por X o por Y, ella se separa y decide formar el Ejército de las Mujeres, donde claro ya se le reconoce como coronela, ¿no? Y luego como generala dentro de ese movimiento. Y es importantísima porque poco se habla de ese ejército que formaron las mujeres y que es conocido como el Ejército de las Mujeres. Yo le agregaría de las mujeres revolucionarias. Y bueno, luego tenemos también a Amparo Dávila, coronel zapatista, es la foto de la derecha. A Margarita Neri, que también tuvo un rango importantísimo, a Rosa Bobadilla, viuda de Casas, y bueno, y un sinfín de mujeres como María de la Luz Espinosa Barrera, Valentina, que ese fue inspirado creo que en el corrido de Valentina, y también tenemos a Carmen Vélez, a Carmen Leiva, Clara de Rocha, a Polinaria Flores, alias La China, a María Quinteras de Mera, a Clara Ramos y un sinfín de mujeres que se tienen sus nombres, pero que todavía siguen desconocidas para la historia. Y bueno, después de toda esta lucha, después de todos estas peripecias que pasaron las mujeres, de estos sufrimientos, también de esta lucha, de esa participación activa, ¿qué conquistaron esas mujeres revolucionarias? Porque esto es importante. Muchas de ellas, como por ejemplo Petra Herrera, que formó su ejército de mujeres independientes, pues también luchaban por un ideal, y era el ideal de que fueran tratadas como sujetos, como ciudadanas, ¿no? Que no solo el derecho fuera únicamente apelado por los hombres, ¿no? A favor de los hombres, sino que ellas también. Y bueno, estas mujeres la conquistan en el marco de la Constitución, que es nuestra Carta Magna de 1917, donde se plasma ya ante la Carta Suprema que nos rige a nosotros como ciudadanos mexicanos, que es la Constitución, pues ciertos derechos que, para decirlo en el contexto, no son muchos comparado a las vidas y a todo lo que ella proporcionaron a la causa revolucionaria, porque como bien dice Elena Poniatowska, precisamente en Las Soldaderas, sin las mujeres no habría revolución, no se habría dado la revolución. Y entonces lo que se les da es un poco un acto que ellas pelearon, que no se lo regalaron, porque hasta el día de la reunión en el Congreso para dictar la Carta Magna, o sea, la Constitución, pues hubo cierta reticencia de cierto grupo que no quería la participación de las mujeres. Y por tanto, al no querer la participación de las mujeres, se entiende que no querían dar derechos. Pero no, las mujeres lo pelearon. Muchas quizás no dentro del ámbito de la guerra activas, pero sí de fuera, como lo vemos un poco en el personaje de Rosario, ¿no? Que ya hablamos un poquito, bajo la sombra del caudillo, ¿no? Que también tuvieron otra participación fuera de la lucha, ¿no? Pero ellas conquistaron la educación laica hasta ese momento, un salario mínimo igual para hombres y mujeres, una jornada laboral de 8 horas. O sea, ya también ellas participaban. La prohibición del trabajo insalubres, tanto para ella como para los jóvenes menores de 16 años que trabajaban. Y una importantísima, porque aquí se deconstruye también un poco el patriarcado y ese derecho de que eres mi mujer y tú me sigues, ¿no? Como este ideal adelista.
se derrumba con el derecho al divorcio. Es decir, las mujeres ya no le sirven a los hombres y en cualquier caso tienen el derecho a divorciarse, aunque todavía por la iglesia no es bien visto, creo yo, hasta el día de hoy, ¿no? Sigues casada hasta que la muerte te separe, ¿no? Pero no, aquí ya legalmente las mujeres pueden separarse de su Juan si este Juan no las trata bien o si ellas quieren separarse, ¿no? Aunque también hay que decir que esto aplica un poco o sirve más a las mujeres de ciudad que a las mujeres de campo, que en realidad fueron las principales mujeres que pelearon en la lucha, ¿no? Pero está el derecho al divorcio. Y bueno, como conclusión ya lo único que tengo que anexar es que la Revolución Mexicana es una suma de muchas causas aunada a desigualdades y el papel de las mujeres, actores en ella, pues se ve sujeta a esta misma condición histórica. Entonces, de construir esta memoria de relevo y traerlas del olvido, hacerlas sujetos históricos, pues es una labor de compromiso y de deuda también con la historia de las mujeres, con la historia misma y con la historia general de la revolución, ¿no? Porque en la revolución participaron todos, hasta niños, entonces es justo traerlas y darles ese contexto que se merecen dentro de la historia nacional. Y bueno, por mi parte sería todo, agradecer el espacio, agradecer la invitación. A nombre de la Secretaría de Cultura, agradecemos a Miriam Zareini por su conferencia Mujeres como sujetos históricos, una literatura de la Revolución Mexicana, donde nos muestra en un primer momento la concepción idílica, idealistas de las mujeres revolucionarias, por ejemplo, las Adelitas, que pueden verse de dos formas, ¿no? Las Adelitas tiernas y las Adelitas sanguinarias, pasando a la visión de las mujeres fuera del imaginario colectivo, como las mujeres soldados y las soldaderas, donde existen todavía las Adelitas, pero ya como sujetos con voluntad para pensar e ir en contra de lo designado o establecido. Donde, por supuesto, llegaron a participar y alcanzar algunos propósitos, entre estos, el salario mínimo igual para hombres y mujeres, una jornada laboral de 8 horas, la prohibición de trabajos insalubres para ellas y jóvenes menores de 16 años, así como el derecho al divorcio. Muchas gracias, Miriam.